Él era un profeta diferente. No comenzó hablando al pueblo, comenzó cuestionando a Dios. En vez de anunciar juicio, él clamaba por respuestas. Mientras todos esperaban un mensaje, él expresaba angustia. Habacuc vio el caos esparcirse por Judá. Violencia en las calles, líderes corruptos, inocentes siendo aplastados. Él clamó, esperó, y el cielo permaneció en silencio. Pero cuando Dios finalmente habló, la respuesta fue aún más perturbadora. En vez de prometer liberación, el Señor anunció algo que parecía una contradicción. Usaría a un pueblo aún más cruel para corregir los pecados de Judá. ¿Cómo puede un Dios justo actuar de esta manera? Habacuc surge en las páginas de la Escritura como un profeta que se atrevió a hacer preguntas que muchos temen formular. No era solo un portavoz de Dios, también era un observador atento de la decadencia moral, social y espiritual de su pueblo. El escenario en el que vivió estaba densamente poblado de corrupción, violencia e idolatría. No es posible precisar con exactitud su origen o trayectoria personal, pero la profundidad de su queja y el tono intimista de su libro indican a un hombre profundamente conectado con Dios y al mismo tiempo brutalmente honesto ante Él. En la apertura de su libro, Habacuc no comienza con una profecía, sino con una queja. Clama: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré yo, y tú no me escucharás? Una súplica registrada en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Ese grito revela un corazón cansado, frustrado por ver la injusticia triunfando entre su pueblo, sin que hubiera una intervención visible del cielo. Su pregunta es la misma que ecoa en el corazón de muchos, que al ver el mal prosperar, se preguntan dónde está la justicia divina. Habacuc no acusaba a Dios, sino que buscaba comprender por qué el Dios justo parecía indiferente al sufrimiento de los inocentes. El pueblo de Judá, en aquel tiempo, se sumía en una espiral de decadencia. Los jueces pervertían el derecho, los líderes se vendían por sobornos y la violencia era tratada con normalidad. Habacuc no se quedaba callado ante esto. Su indignación nace no solo del dolor, sino de su fe en un Dios que ama la justicia. Su lamento es un acto de fe. Cree tanto en la justicia de Dios que no puede aceptar el silencio de Él como respuesta definitiva. Este es el paradoja del profeta. Su queja brota de la confianza, no de la rebeldía. Habacuc es la voz del creyente sincero que no teme exponer sus dudas ante el Creador. A diferencia de otros profetas que hablaban al pueblo en nombre de Dios, él se dirige directamente a Dios en nombre del pueblo. Y eso cambia todo. Nos enseña que la fe auténtica permite el cuestionamiento, porque solo quien cree que hay alguien del otro lado escucha. El silencio divino, lejos de callar al profeta, inflamaba su búsqueda de respuestas más profundas. Su trayectoria nos invita a una reflexión incómoda. ¿Cuántas veces nos acomodamos ante el mal, prefiriendo la indiferencia a la intercesión? Habacuc no huyó de la crisis. Enfrentó la realidad con valentía y un corazón sensible. Su libro no es un discurso moralista, sino una oración ardiente, un desahogo de un siervo que amaba tanto la justicia que se negaba a aceptarla ausente. Es en ese espíritu que su viaje se inicia. Existe un tipo de dolor que no puede ser descrito con palabras: el dolor de orar y no obtener respuesta. Habacuc conocía esa angustia. Durante mucho tiempo había intercedido por el pueblo de Judá, denunciado la corrupción, clamado por justicia, pero los cielos parecían cerrados. El eco de sus oraciones regresaba a sí mismo y el mal continuaba floreciendo. Esta experiencia de silencio divino es uno de los momentos más vulnerables de la fe, cuando el alma se siente sola, incluso creyendo que Dios está presente.
La sensación de abandono que el profeta describe en su oración no es exclusiva de él. Muchos salmistas también experimentaron este silencio, como David en el Salmo capítulo 22, versículo 1, donde exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El silencio de Dios a veces no significa indiferencia, sino maduración. El profeta, sin embargo, aún no sabía esto. Solo veía la ausencia, la demora, la continuidad del caos, y eso lo consumía por dentro. En medio de este escenario surge una enseñanza rara. Dios no se ofende con preguntas sinceras. Habacuc no blasfema, no acusa, sino que expone su corazón herido. Enseña que no es falta de respeto llevar nuestras dudas a Dios, sino más bien un signo de una relación verdadera. Si no podemos ser honestos con el Creador, ¿con quién más lo seríamos? El silencio divino, cuando se comprende desde esta perspectiva, se transforma en un espacio para escuchar, donde Dios moldea nuestra fe antes de responder a nuestros anhelos. La espera se convierte, en este contexto, en un campo fértil para el crecimiento espiritual. Cuando la respuesta tarda, el corazón aprende a confiar más allá de las evidencias. Habacuc está siendo preparado para algo más grande de lo que imagina. El propio silencio de Dios está cargado de sentido, aunque no comprensible en ese momento. Lo que el profeta aún no sabía era que su oración sería respondida, pero de una manera que conmovería todas sus expectativas. ¿Qué puede ser más doloroso que el silencio de Dios? Quizás solo una respuesta que contradiga totalmente lo que pedimos. Y es exactamente esto lo que sucede con Habacuc en el próximo momento de su viaje. Al abrir los labios para responder, Dios no consuela al profeta, sino que le revela algo aún más inquietante. El silencio, ahora, da lugar a una voz. Pero no es lo que el corazón de Habacuc esperaba escuchar. Cuando finalmente Dios rompe el silencio, la respuesta que ofrece a Habacuc es desconcertante. No hay promesas inmediatas de restauración ni anuncios de justicia que se realicen entre los líderes de Judá. En lugar de eso, el Señor declara que está levantando a los caldeos, un pueblo despiadado, cruel, sediento de poder, como instrumento de su juicio. Esto está registrado en el libro de Habacuc, capítulo 1, del versículo 5 al 11. La noticia es devastadora. Habacuc no estaba preparado para esto. Él esperaba redención, pero recibe juicio. Esperaba consuelo, pero escucha destrucción. La reacción del profeta es de profundo asombro. ¿Cómo podría un Dios santo, que no puede contemplar el mal, usar una nación aún más impía que Judá para castigar a su pueblo? El plan divino parece contradecir la propia justicia que Habacuc tanto defiende. La crisis de fe se intensifica, pues ahora no es más el silencio que atormenta al profeta, sino la palabra de Dios. La respuesta recibida es tan dolorosa como la ausencia que la precedió. Aquí emerge uno de los mayores dilemas teológicos del libro. ¿Dios puede usar a agentes impíos para cumplir sus propósitos santos? La respuesta, aunque difícil, es afirmativa. En diversas ocasiones en las Escrituras, el Señor se vale de reinos extranjeros para corregir y disciplinar a Israel y Judá. Esto no significa que Dios apruebe la maldad de esos pueblos, sino que Él es lo suficientemente soberano para transformar incluso el mal en herramienta para un bien mayor. Esta es una verdad que desafía la lógica humana y exige una fe madura para ser asimilada. Lo que Habacuc comienza a entender es que Dios no actúa según nuestras expectativas. La justicia divina no se limita a las categorías humanas de correcto e incorrecto. Hay momentos en que la respuesta de Dios desconstruye nuestros anhelos más sinceros, no por crueldad, sino porque su sabiduría sobrepasa la nuestra. El profeta, en ese momento,
es forzado a revisar sus certezas y renunciar a su comprensión limitada para abrazar una revelación mayor. El camino de fe, a partir de este punto, no se basará más en sentirse comprendido por Dios, sino en confiar, incluso cuando no se entiende. Habacuc entra en una nueva fase. No es más el profeta que clama, sino el hombre que necesita lidiar con el impacto de una respuesta divina que quiebra sus expectativas. Este es el inicio de una transformación interior que moldeará todo el resto de su jornada espiritual. La mención de los caldeos como parte del plan divino no solo sorprende a Habacuc, sino que también nos confronta con una de las mayores tensiones de la fe. El hecho de que Dios puede utilizar agentes impíos para ejecutar sus designios. Los caldeos, también conocidos como babilonios, eran una potencia militar en ascenso, conocidos por su brutalidad, por la dominación implacable y por el desprecio a cualquier moralidad que no sirviera a sus intereses. La elección de este pueblo como herramienta de juicio parece, a primera vista, incoherente con el carácter justo de Dios. Sin embargo, es precisamente ahí donde el profeta es invitado a sumergirse en aguas más profundas de la soberanía divina. Dios describe a los caldeos con palabras que acentúan su crueldad: rápidos como leopardos, feroces como lobos al atardecer, volando como águilas listas para devorar. Estas imágenes, encontradas en el libro de Habacuc capítulo 1, versículo 8, no suavizan la naturaleza destructiva del imperio babilónico, sino que muestran que Dios conoce perfectamente el instrumento que está usando. Él no ignora la maldad del pueblo elegido para el juicio. Al contrario, Él expone cada detalle, como quien le dice al profeta: sí, son exactamente así, y aún así los usaré. El desconcierto de Habacuc es comprensible. En su lógica, Dios castigar al pueblo de Judá con otro aún más perverso parecía una violación de la justicia. Pero esa lógica humana es precisamente lo que Dios está desafiando. El Señor muestra que Él no está limitado por parámetros humanos. Su gobierno es absoluto y trasciende los moldes de comprensión terrenal. Esto no significa que Él sea injusto, sino que su justicia no se curva a la superficialidad de las apariencias o a la linealidad de nuestros juicios. El uso de los caldeos revela que Dios no solo corrige a su pueblo, sino que también juzga a las naciones. Aunque los caldeos son usados como instrumento de disciplina, su propia maldad no será ignorada. También serán responsables por sus pecados. Esto se vuelve claro más adelante en la profecía, donde el propio Dios anunciará el juicio contra ellos. Aquí aprendemos que el hecho de que Dios permita algo no significa que Él lo apruebe o que el mal quedará impune. Todo está bajo su control y será tratado a su debido tiempo. Este momento enseña que la justicia de Dios no se limita al presente ni a nuestro sentido de urgencia. A veces, el propio mal se convierte en una herramienta para revelar el bien, y aun aquello que parece contradictorio en la eternidad se ajustará al plan mayor del Creador. El profeta aún lucha con esto, pero ya comienza a darse cuenta de que está lidiando con un Dios cuya sabiduría es más vasta de lo que cualquier entendimiento humano puede alcanzar. La inquietud de Habacuc crece ante la revelación que recibió. Su segunda queja, ahora registrada en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, es casi una acusación. ¿Por qué, pues, toleras a los que proceden pérfidamente y te callas cuando el perverso devora lo que es más justo que él? La pregunta es intensa, reveladora de un corazón en conflicto. El profeta no está solo confundido, está profundamente angustiado con la idea de que la perversidad parece vencer con el permiso divino. ¿Cómo puede un Dios puro tolerar tal injusticia? La percepción de que el justo sufre mientras el impío prospera no es nueva.
Job se debatió con esta cuestión. Los salmistas lamentaron lo mismo. Y hasta hoy muchos se ven atrapados en este dilema. Habacuc, sin embargo, lleva esta tensión al límite. Presenta a Dios la aparente incoherencia del plan revelado, cuestionando si no habría otra forma de corregir Judá sin recurrir a un pueblo que ni siquiera reconocía al Señor. Era como si dijera: «Tu medicina, Señor, no es más amarga que la propia enfermedad». Dios, sin embargo, no reprende a Habacuc por su franqueza. El silencio anterior dio lugar a un diálogo intenso, y eso es parte del proceso de madurez espiritual. Al exponer su dolor, el profeta está, de hecho, siendo moldeado. Dios no se muestra amenazado por las preguntas humanas. Por el contrario, Él invita a la reflexión, a la escucha y al enfrentamiento interior. La respuesta al dilema del profeta vendrá no con lógica, sino con revelación. Antes de resolver sus dudas, Dios está interesado en transformar su visión. En este punto, la fe de Habacuc es confrontada con uno de los atributos más difíciles de aceptar: la soberanía de Dios. El profeta empieza a entender que la justicia divina no se revela en fragmentos aislados, sino en el todo. El hecho de que un pueblo sea usado para el juicio de otro no los exonera de su propia responsabilidad. El mal no triunfa impunemente. Es solo temporalmente utilizado para fines que la mente humana no puede abarcar por completo. Habacuc, entonces, se ve entre el desconcierto y la confianza. Aún no tiene todas las respuestas, pero ya sabe que Dios continúa en el trono. La justicia divina, incluso cuando parece confusa, nunca falla. Es en este punto de tensión entre lo que se siente y lo que se cree que la verdadera fe comienza a brotar con profundidad. Y el profeta está a punto de escuchar una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Es en el punto más tenso del diálogo entre el profeta y Dios que se revela una verdad eterna. Pero el justo vivirá por su fe. Esta frase, registrada en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, se ha convertido en uno de los pilares de la teología bíblica, resonando en los escritos de Pablo, en Romanos, Gálatas y Hebreos. No es solo una respuesta a las dudas del profeta, sino un hito que redefine toda forma de relacionarse con Dios. En lugar de buscar comprender todos los caminos divinos, el justo es llamado a vivir por fe, incluso en el silencio, en el dolor o en la confusión. La fe que Habacuc es invitado a desarrollar no es una fe ciega, sino una confianza que nace en el corazón tras el enfrentamiento con las realidades más duras. No es creer sin pensar, sino confiar incluso después de pensar y no encontrar respuestas claras. Es la fe que se apoya no en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Al declarar que el justo vivirá por fe, el Señor no está ofreciendo una fuga de la realidad, sino una nueva lente para verla. En lugar de desesperarse por el caos, el profeta es llamado a ver más allá del presente. Esta verdad atraviesa los siglos y aún hoy desafía a los creyentes. Cuando oramos y el cielo parece mudo, cuando clamamos por justicia y vemos la corrupción florecer, cuando todo se desmorona a nuestro alrededor, esta es la clave que sostiene: vivir por fe. No es una solución mágica, sino un fundamento sólido. La fe no elimina el sufrimiento, sino que nos ancla en medio de él. Es el hilo invisible que une el alma al propósito divino, incluso cuando todo parece sin sentido. La belleza de esta declaración radica en que Dios no promete explicaciones, sino que ofrece presencia. El justo no vive por ver, sino por confiar. Y esta confianza es alimentada por la revelación de quién es Dios. Habacuc, que inició su libro con preguntas y lamentos, ahora es conducido a un tipo de certeza que no depende de la respuesta, sino de la relación. La respuesta de Dios no elimina el dolor, sino que fortalece al profeta para atravesarlo.
Este versículo transformador se convertiría siglos después en el detonante de la Reforma Protestante y en la base teológica para grandes movimientos de fe a lo largo de la historia. Pero antes de eso, fue el ancla para un profeta que se atrevió a preguntar y, en el proceso, encontró algo más valioso que respuestas. Encontró una fe capaz de sostenerlo en medio del silencio, de la espera y hasta del juicio. La espera es una de las experiencias más universales y desconfortables de la fe. Para Habacuc, entre su clamor y la revelación divina, hubo un tiempo de silencio, de conflicto interior y de transformación. Lo que muchos consideran como demora, en el plan de Dios es preparación. Cuando el Señor le dice al profeta, la visión aún está por cumplirse en el tiempo determinado, si tarda, espérala. Palabras encontradas en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Él no está solo posponiendo una respuesta, sino enseñando el valor de una fe perseverante. El tiempo de la espera no es vacío, es laboratorio de madurez espiritual. Habacuc necesitaba comprender que no toda respuesta llegará al ritmo de nuestra ansiedad. El intervalo entre la petición y la manifestación de Dios es, muchas veces, donde la verdadera obra del Espíritu se realiza. Es en ese espacio que la fe deja de ser teoría y se transforma en experiencia vivida. El profeta, antes impaciente por justicia inmediata, ahora es invitado a observar, escribir la visión y esperar su cumplimiento. La actitud cambia, deja de exigir y comienza a vigilar. Esta postura revela una lección vital. El tiempo de Dios no es el nuestro. Lo que para nosotros parece demora, para Él es precisión. Cuando el Señor determina que la visión será cumplida en el momento adecuado, nos desafía a confiar en su soberanía y no en nuestros calendarios. La demora no es negligencia, sino parte de la estrategia divina para moldearnos. El propio Jesús enseñó esta lógica del reino al hablar sobre el agricultor que siembra y necesita esperar la cosecha en Marcos capítulo 4. Versículos 26 al 29. Hay un tiempo de germinación invisible que precede a la manifestación visible. Habacuc empieza a entender que hay sabiduría en la espera, no solo por aquello que se espera recibir, sino por quien se convierte durante el proceso. Mientras espera, el profeta es transformado. Sus quejas se convierten en contemplación, sus gritos se transforman en observación atenta, y su fe, antes inquieta, ahora comienza a enraizarse en la paciencia. La espera, por lo tanto, no retrasa el plan de Dios, sino que lo revela con mayor profundidad. Es en este compás, entre la revelación y el cumplimiento, que el alma aprende a confiar sin ver. El silencio entre la promesa y la realización deja de ser tortura y pasa a ser sagrado. Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. El profeta que antes quería rapidez, ahora aprende a andar al compás de la eternidad, donde todo sucede en el tiempo perfecto, aunque los ojos naturales no vean. Cuando Dios invita a Habacuc a escribir la visión, está pidiendo más que un simple registro profético. Se trata de una revelación que trae consigo un peso, una responsabilidad, una carga espiritual. Ver lo que Dios está a punto de hacer no es solo un privilegio, también es una carga. El profeta es encargado de hacer pública una palabra que, aunque verdadera, será difícil de ser aceptada. El Señor le dice que escriba de forma clara, para que incluso quien pase corriendo pueda leer. Esto está en Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Una indicación de que el mensaje sería urgente e innegociable. No siempre queremos ver lo que Dios ve. Hay momentos en que la revelación nos asusta, pues desnuda realidades que preferiríamos ignorar. Habacuc vio la corrupción de su pueblo. Luego vio la crueldad de los caldeos y ahora enfrenta una visión más amplia del juicio y la justicia divina que involucra toda la tierra. El profeta se enfrenta a verdades que desafían su fe, su teología y su esperanza. La visión
Ahora, no solo revela lo que Dios hará, sino que también muestra cuán lejos el corazón humano puede alejarse de su Creador. La responsabilidad de cargar esta visión es lo que marca profundamente a los verdaderos profetas. Jeremías decía que la palabra de Dios era como un fuego ardiente en los huesos. Ezequiel comía el rollo de la profecía y su sabor era dulce en la boca, pero su contenido era amargo. Habacuc entra en este mismo lugar espiritual. Aquel que ve más profundamente debe soportar el peso de lo que fue revelado. Ver el futuro según Dios exige coraje para no desesperarse y humildad para no juzgar apresuradamente. Al ser llamado a escribir la visión, Habacuc se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. Su función ahora no es solo clamar por justicia, sino anunciar lo que vendrá y preparar al pueblo para soportar lo que Dios ha determinado. Se da cuenta de que su dolor inicial lo llevó a un lugar más elevado, donde el sufrimiento se transforma en misión. La visión recibida no es solo para él, sino para todos los que vendrían después. Su fidelidad al escribirla garantizaría que generaciones tuvieran acceso a la verdad revelada. El peso de la visión no destruye al profeta, sino que lo purifica. El dolor de ver lo invisible lo conduce a un lugar de entrega más profunda. Habacuc deja de luchar contra los métodos de Dios y pasa a inclinarse ante su voluntad. Aprendió que ver más allá de lo obvio es un don, pero también una cruz. Y quien acepta ver lo que Dios muestra debe estar dispuesto a cargar el impacto de eso en el alma. Hasta aquí, Habacuc se debatía con la aparente injusticia del uso de los caldeos como instrumento de corrección. Sin embargo, al avanzar en el texto, encontramos un momento crucial. Dios no solo revela que usará a los caldeos, sino que también anuncia su juicio. En el capítulo 2, de los versículos 6 al 19, el Señor pronuncia 5 ayes contra ellos. Son declaraciones de juicio, denuncias contra su avaricia, violencia, embriaguez, inmoralidad e idolatría. Dios muestra que está atento a las acciones de los caldeos y que su maldad también será pesada en la balanza divina. Cada ay funciona como una sentencia específica. El primero es contra la avaricia que los llevaba a saquear naciones. El segundo, contra la arrogancia de quienes construían ciudades con sangre. El tercero, denuncia la explotación y la deshumanización. El cuarto, reprende la inmoralidad y embriaguez. Y el quinto, condena la idolatría ciega e inútil. Estos ayes revelan que ningún mal será ignorado. Los caldeos, aun siendo usados por Dios, no escaparían de su propia cosecha. El juicio no es parcial. El Señor no tiene 2 pesos y 2 medidas. Habacuc, que antes veía solo la injusticia aparente, ahora atestigua la justicia completa. Dios muestra que todo acto maligno será juzgado, incluidos aquellos cometidos por quienes Él temporalmente permitió actuar. No hay contradicción en la justicia divina. Solo una complejidad que los ojos humanos no siempre pueden captar de inmediato. El profeta empieza a comprender que el silencio de Dios no era omisión, sino espera por el momento adecuado para intervenir. Estos ayes también funcionan como un aviso para todas las naciones. Dios no es solo el Dios de Israel, Él es el Señor de toda la tierra. Su juicio no conoce fronteras políticas o étnicas. La justicia divina alcanza a todos los que practican la injusticia, sean judíos, caldeos o cualquier otro pueblo. Habacuc, al escuchar estas declaraciones, encuentra alivio. Ve que Dios no solo responde, sino que responde con precisión, justicia y equidad. Al final de este oráculo, algo cambia en la atmósfera espiritual del texto. El profeta que cuestionaba pasa a contemplar. La revelación del juicio completo alivia parte de la tensión interior de Habacuc. Ahora entiende que Dios no dejó el mal sin respuesta. Solo estaba esperando el momento correcto para actuar con perfección. Y cuando Dios habla,
Cada palabra lleva el peso de la eternidad y el sello de su justicia inquebrantable. Habacuc, después de oír los 5 ayes proferidos por Dios contra los caldeos, se encuentra con una escena simbólica que trasciende el tiempo: la comparación entre la idolatría vacía y el Dios vivo que habla. En el capítulo 2, versículo 18 al 20, el Señor confronta la práctica de confiar en imágenes esculpidas por manos humanas, objetos que no pueden hablar. La crítica no es solo teológica, sino profundamente existencial. El contraste es directo. Mientras los ídolos son mudos, inertes y dependientes de quienes los fabrican, el Dios de Israel es quien responde, quien actúa, quien se manifiesta. La ironía es notable. El hombre hace un objeto, lo recubre de oro o plata y luego se inclina ante él como si fuera fuente de poder y salvación. Esta crítica a la idolatría no se limita a las estatuas físicas. Se extiende a cualquier sustituto que el corazón humano eleva por encima de Dios. Y esto incluye poder, riqueza, ideologías, estatus. Habacuc denuncia no solo la idolatría de los caldeos, sino una tendencia presente en toda la humanidad: buscar seguridad en fuentes que no tienen vida. El profeta empieza a percibir que la gran tragedia de la idolatría es la sustitución del diálogo con Dios por un monólogo interno. El ídolo no responde, no confronta, no corrige, confirma las ilusiones de quien lo adora. Ya el Dios verdadero habla, y cuando habla transforma. Puede callar por un tiempo, pero cuando decide manifestarse, su voz sacude estructuras, redefine historias y cambia destinos. Es lo que Él está haciendo con Habacuc desde el inicio de la jornada. El versículo 20 cierra este trecho con una declaración poderosa: el Señor, sin embargo, está en su santo templo. Calle ante Él toda la tierra. Aquí, el silencio asume un nuevo significado, no más el silencio de la ausencia, sino el silencio reverente ante la presencia. Ahora es la tierra la que se calla, no por desesperación, sino por temor y admiración. Habacuc aprende que el silencio de Dios nunca fue vacío, sino cargado de autoridad. El Dios que habla también enseña la hora de escuchar con reverencia. En este punto de la narrativa, la madurez espiritual del profeta se vuelve evidente. Ha pasado de un estado de inquietud a una postura de adoración. El contraste entre el ídolo que no habla y el Dios que reina cambia completamente su perspectiva. Habacuc está listo para algo nuevo, no solo para escuchar, sino para reaccionar con fe ante lo que ha oído. A lo largo del camino de Habacuc, uno de los elementos más marcantes fue el silencio de Dios. El silencio inicial, que parecía ausencia, ahora revela su verdadera función: enseñar. La pedagogía divina se manifiesta muchas veces en el espacio entre el clamor humano y la respuesta celestial. Ese silencio, lejos de ser desprecio, es una forma de conducir el corazón a la profundidad, de provocar reflexión y de desarrollar la fe. Es en ese intervalo que el carácter se forja y la relación con Dios se prueba y se purifica. Y Habacuc aprendió que no toda respuesta necesita venir en el momento de la petición. El propio libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Dios, como un maestro hábil, sabe cuándo debe hablar y cuándo debe permitir que el silencio cumpla su función formadora. El silencio divino tiene el poder de provocar lo que ninguna respuesta inmediata conseguiría: una búsqueda intensa, una autoevaluación sincera y una fe que no se basa solo en sensaciones. El silencio de Dios es una escuela para quien está dispuesto a aprender. Él enseña paciencia a quien está acostumbrado a la prisa, enseña dependencia a quien confía demasiado en sí mismo y enseña reverencia a quien ha perdido el sentido de lo sagrado.
Habacuc experimenta todas estas lecciones a lo largo de su diálogo con Dios. El profeta, que antes cuestionaba la justicia divina, ahora contempla su grandiosidad en silencio reverente. Él entiende que hay más aprendizaje en el silencio que prepara que en la respuesta que conforta. Este proceso es profundamente actual. ¿Cuántas veces, ante oraciones aparentemente ignoradas, nos somos llevados a creer que Dios nos ha abandonado? Pero el viaje de Habacuc muestra que el silencio puede ser solo el escenario de una respuesta que se está preparando con perfección. Dios nunca ha estado ausente. Él solo eligió el momento adecuado para intervenir, y en ese tiempo enseñó más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Al mirar hacia atrás, el profeta no ve más el silencio como un vacío, sino como una pausa estratégica para transformar su corazón. La ausencia de respuesta inmediata no fue un castigo, sino un llamado a la profundidad. Y es con este entendimiento que Habacuc avanza hacia el momento más sublime de su experiencia, la transformación del lamento en alabanza, de la inquietud en confianza, de la duda en canto. La vuelta espiritual de Habacuc es uno de los momentos más marcantes de toda la profecía. Aquel que comenzó su camino clamando por justicia, perplejo con el silencio de Dios, ahora canta. En el capítulo 3, el tono cambia completamente. No hay más preguntas, no hay quejas, hay adoración. El profeta eleva una oración en forma de poesía, llena de referencias al poder de Dios manifestado a lo largo de la historia. Él recuerda las obras del Señor desde los días de Temán y Parán, en una clara alusión a la travesía del desierto y a la presencia gloriosa que acompañó al pueblo en su liberación. Esto puede ser leído en Habacuc, capítulo 3, versículos 3 al 5. Lo que le sucedió a Habacuc no fue un cambio en las circunstancias, sino en su interior. El pueblo aún enfrentaría el juicio, los caldeos aún representaban una amenaza, pero el profeta ya no era el mismo. El clamor angustiado dio paso a un canto de exaltación. Él comenzó a ver a Dios por encima de las circunstancias. El profeta encontró en el carácter divino la base de su paz. Este es un punto esencial de la espiritualidad bíblica. La verdadera transformación no es cuando todo cambia a nuestro alrededor, sino cuando somos cambiados por dentro. El canto de Habacuc está lleno de imágenes fuertes que retratan la majestad divina como una tormenta que marcha sobre la tierra. Él ve a Dios viniendo a salvar a su pueblo, montado en caballos, con rayos saliendo de sus manos. Son imágenes poéticas, pero cargadas de teología. No solo sirven para adornar el texto, sino para afirmar que Dios no es indiferente a la historia humana. Él se levanta, interviene, sacude los reinos y salva a los suyos. El profeta ahora canta, no porque todo esté resuelto, sino porque confía en lo que Dios hará. Este cambio de postura nos enseña que la alabanza verdadera nace muchas veces en medio del dolor. No es fruto de la negación de la realidad, sino de la elección de confiar, incluso cuando parece sombría. Habacuc no espera el final de la tormenta para alabar, él canta en medio de ella. Esto es fe madura, es la certeza de que Dios sigue siendo Dios, independientemente de las circunstancias. El profeta entendió que, aunque el mal parezca prevalecer por un tiempo, el final de la historia pertenece al Señor. Al transformar su angustia en canto, Habacuc deja un legado espiritual que resuena hasta hoy. Él nos muestra que el viaje de la fe puede comenzar con preguntas, pero no necesita terminar en ellas. El profeta encontró en la presencia de Dios un lugar seguro para su alma. Y fue en ese encuentro que nació su canción, no de euforia, sino de reverencia, confianza y profunda esperanza.
Habacuc cierra su libro con una oración que es, al mismo tiempo, un himno de exaltación y un testimonio de rendición. El profeta, que inició su jornada clamando con angustia por justicia, ahora transforma sus palabras en adoración. El capítulo 3 de su libro es una composición litúrgica, posiblemente usada entre los levitas, marcada por el término Selah, común en los salmos, indicando una pausa meditativa. Este detalle refuerza que su oración es más que súplica, es alabanza. Habacuc no espera que todo mejore para adorar. Él adora incluso sin ver la mejora. La oración comienza con reverencia. Oí, Señor, tu palabra y temí, como está escrito en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Este temor no es miedo paralizante, sino reconocimiento de la grandeza de Dios. El profeta ora pidiendo que el Señor avive su obra, y al recordar el juicio venidero, ruega por misericordia. Aquí está una de las marcas más bellas de la madurez espiritual: la capacidad de clamar por intervención divina sin perder la reverencia, y de confiar en la justicia sin renunciar a la esperanza. Habacuc sigue recordando los hechos poderosos de Dios en la historia. Él menciona manifestaciones divinas en el pasado, recordando que el Señor ya intervino de forma gloriosa para salvar a su pueblo. Las imágenes evocadas, como la presencia de Dios moviéndose por los montes, la tierra temblando, el sol y la luna deteniéndose ante su luz, son ecos de eventos como el éxodo de Egipto y la conquista de Canaán. El profeta no necesita milagros actuales para alabar, pues se apoya en la fidelidad de Dios demostrada a lo largo de las generaciones. Al poner sus esperanzas en el Dios de la historia, Habacuc nos enseña a mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con confianza. Él no niega la realidad presente, sino que elige anclarse en lo que es eterno. La oración que comienza con temor se transforma en celebración, pues él percibe que, incluso si todo falla, Dios no fallará. Su alma encontró un nuevo suelo, ya no en las respuestas que esperaba, sino en la presencia constante del Señor. Lo que debería ser solo el cierre de un libro se convierte en el punto más alto de una transformación espiritual. Habacuc no es más el mismo hombre del principio. Su oración es un testimonio vivo de que el encuentro con Dios lo cambia todo, incluso cuando las circunstancias permanecen difíciles. Alabar en el valle es diferente de cantar en la montaña, y el profeta, ahora, canta desde lo más profundo del alma. Llegamos al ápice del mensaje de Habacuc con una de las declaraciones más valientes y profundas de toda la Escritura. Él dice: «Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vid, el producto de la oliva falte, los campos no produzcan alimento, sin embargo, me alegraré en el Señor». Palabras registradas en el capítulo 3, versículo 17 al 18. Esta confesión no es teórica, nace de un corazón que ha atravesado la crisis, enfrentado el silencio de Dios, ha sido confrontado por la justicia divina y al final ha elegido confiar incluso sin garantías visibles. Habacuc enumera una serie de tragedias económicas que para el pueblo agrícola de su tiempo representarían un colapso total. Higuera, vid, oliva, campos, ovejas, ganado, todo lo que sostenía la vida y la dignidad de una familia podría perderse. Y incluso ante esta posibilidad, el profeta declara su alegría. Esto no es negación de la realidad, sino una elección espiritual deliberada. Él decide alegrarse en Dios, no en los resultados. Este tipo de alegría es diferente de la euforia circunstancial. Es una alegría fundamentada en el carácter de Dios y no en las circunstancias. Habacuc comprende que el Señor es suficiente incluso cuando todo falta. Él descubrió que la presencia de Dios es más valiosa que la prosperidad de los bienes.
Su fe maduró hasta el punto de desvincular su adoración de las circunstancias externas. Y este es un punto vital para cualquiera que desee caminar con Dios en profundidad. Esta postura profética desafía la lógica humana, especialmente en una cultura que mide la bendición por resultados. Habacuc nos muestra que el verdadero contento no está en lo que se tiene, sino en quien se conoce. Su declaración es un acto de resistencia espiritual contra la desesperación, un recordatorio de que es posible tener paz incluso en medio de la escasez y que es posible tener alegría incluso cuando la cosecha no llega. Él no adora a Dios por lo que Él da, sino por quien Él es. Esta actitud apunta a una espiritualidad madura que se mantiene firme cuando todo lo demás se desmorona. Habacuc nos enseña que la fe verdadera no es un contrato de intercambio, sino una alianza de confianza. Y quien confía de verdad puede decir con él que incluso sin higos, vides, ovejas o campos fértiles, aún así hay motivo para alegrarse, porque el Señor es la fuente que nunca se seca. La última frase del libro de Habacuc no termina con una promesa, sino con una declaración de fe inquebrantable. El Señor Dios es mi fuerza, y hará mis pies como los de las gacelas, y me hará andar sobre mis alturas, como está escrito en Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Esta afirmación resume todo el viaje del profeta. Él comenzó en la oscuridad de la duda, pasó por el dolor de la revelación, atravesó el silencio divino y llegó a la cima de la confianza plena. No dice que será perdonado de la lucha, sino que será fortalecido para enfrentarlo. La imagen de las gacelas, animales ágiles que se mueven con seguridad por terrenos empinados y peligrosos, es una metáfora poderosa para la fe que se adapta, se equilibra y vence los caminos difíciles. Habacuc no espera más un camino plano. Confía en que tendrá estabilidad incluso en los terrenos resbaladizos. La confianza del profeta ahora no está en el cambio de la carretera, sino en la firmeza que Dios le dará para recorrer cualquier viaje. Esta fe no es la que exige explicaciones, sino la que se fortalece en la presencia. Habacuc aprendió que Dios no necesita justificar sus caminos para ser digno de confianza. La fe que vence el silencio es aquella que se alimenta del carácter de Dios, no de la cantidad de señales. No necesitó ver la victoria sobre los caldeos para descansar, solo le bastó saber que Dios estaba en control, que la justicia vendría a su tiempo y que nada escaparía de los ojos del Eterno. El final del libro nos deja un mensaje esencial. La fe que vence el silencio es aquella que elige confiar incluso cuando la lógica falla, incluso cuando los resultados no aparecen, incluso cuando las promesas parecen distantes. Habacuc no recibió todas las respuestas, pero recibió algo mejor, una nueva visión de Dios y de sí mismo. Aprendió a confiar en la oscuridad, y esa confianza lo elevó espiritualmente a lugares donde solo los valientes pueden llegar. El profeta que comenzó cuestionando termina adorando. Aquel que clamaba por justicia termina proclamando confianza. No huyó de la crisis, enfrentó el silencio, encaró el juicio y salió fortalecido. Habacuc nos muestra que la verdadera victoria espiritual no está en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo de la mano de Dios. Y cuando esto sucede, los pies se vuelven firmes como los de la gacela, y las alturas se vuelven accesibles, incluso en los días más oscuros. Historias como la de Habacuc reavivan algo que el tiempo no borra: la certeza de que Dios sigue escribiendo en los bastidores, incluso cuando el silencio parece durar demasiado. Quiero mucho saber cómo este mensaje tocó tu camino. Comparte tu percepción en los comentarios.
Si conoces a alguien que también necesita escuchar esta verdad, envía este video a esa persona. Y claro, siéntete libre de suscribirte al canal. Tu presencia aquí hace toda la diferencia.